hermanos, hermanas, seguidores de Misiones UMH. Estamos el día de hoy en la ciudad de Dalcahue. Estamos en la isla de Chiloé y estamos junto a nuestro pastor Óscar Faúndez. Pastor. Soy el pastor de Dalcahue, Óscar Faúndez, y quiero invitarlos a pasar a la iglesia. ¿Ya? Amén, amén. Adelante. Pásenos, hermano. Adelante. Hola, ¿cómo está usted? Señor le bendiga. Muchas bendiciones. Bendición igual. ¿Cuál es su nombre, pastor? Delmira Mayorga Barriento y pertenezco a la UMH Dalcahue. Como ya lo saben, estamos en la comuna de Dalcahue, junto a nuestro pastor Óscar Faúndez, nuestra pastora Delmira Mayorga, y les vamos a dejar unas palabras para que ustedes también se puedan presentar y también puedan saludar a los seguidores de Misiones UMH. Le damos la bienvenida, ¿cierto?, a Misiones UMH en la comuna de Dalcahue, acá en nuestra iglesia. Bien, muy agradecido también darle la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos de Misiones UMH y siéntase en casa. Muchas gracias a ustedes, pastores, por la recepción que tuvimos. Gracias por atender súper bien al departamento de misiones que está presente aquí en la comuna de Dalcahue. Pastores, nosotros como departamento hemos venido con ustedes para poder tomar un registro de cómo ha sido la obra misionera en este lugar. Sabemos que ustedes son pastores misioneros y están catalogados, ¿verdad?, como tales, porque nos van a contar un poquito respecto a las obras que se han ido abriendo en esta isla de Chiloé. Pastores, les pregunto, ¿cómo fueron sus inicios en la obra misionera acá en Dalcahue? ¿Cuándo fueron también sus inicios? ¿Nos pueden comentar un poquito de fechas, de tiempos, ¿verdad? ¿Cómo sucedieron las cosas y cómo fue Dios también acompañándolos en este proceso? Bien, nosotros llegamos a Dalcahue aquí en Campo Blanco, ¿ya? O sea, a la isla de Chiloé, a un campo blanco donde no había nada. Y comenzamos, lo vinimos con nuestra familia todos, a conquistar la isla de Chiloé, y llegamos en el mes de noviembre de 2019, fue nuestra apertura del primer servicio que hicimos en Dalcahue. ¿Ya? Pero antes, en el mes de septiembre, había venido yo con mi hija Valeria a poder conversar con los hermanos que habían aquí. Una hermana me trajo a este lugar. Pastor, ¿en qué año fue esto, perdón? En 1999. 1999. Sí. Ah, ya. Hace muchos años atrás. Claro. No tantos. No tanto. Pastores, y ustedes vinieron con la familia acá a Dalcahue, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue el trabajo, la transición de ir de una comuna a otra? ¿Cómo fue eso? Si nos pueden contar un poquito. Bueno, siempre en el principio todo no es fácil, ¿ya? Aunque había unas personas que estaban, hermanos que habían aquí, pero no fue todo tan así, como de repente decimos así, palabras vulgares, como caído del cielo. No. Un trabajo. Un trabajo, sí, un trabajo constante ahí. Y bueno, pudimos comenzar arrendando aquí en Dalcahue, ya, arriendo. No teníamos iglesia, terreno, nada, pero vinimos con esa visión de poder hacer algo aquí en la isla de Chiloé. Buenísimo. Pastora, ustedes nos contaban el día de ayer una hermosa conversación que tuvieron que pasar arrendando mucho tiempo acá en Dalcahue. ¿Nos pueden contar un poquito respecto a cómo fueron esos arriendos? ¿Fueron acá cerca? ¿Fueron hacia el campo? Acá llegamos arrendando, 2 años arrendamos en una casa, después 2 años en otra, 2 años en otra, ¿cierto? Pero en la última fue bien difícil, porque casi ya teníamos que sacar el púlpito que está acá adentro, los tenía que yo ponerle cojines, taparlo con nylon
para que no se mojara y de entrar lo que era nuestro, nuestras cosas, nuestras camas, nuestras mesas, todo eso fue un periodo bastante difícil, pero yo veo hoy día, veo la recompensa del Señor. Pastores, ¿cómo fue la situación en donde ustedes pudieron comprar el sitio? ¿Cómo fue? ¿Lo compraron con comodato? ¿Fue arrendado primero? ¿Cómo se nos puede contar un poquito de eso igual? No, teníamos un pequeño recurso, bueno, como alrededor de 1 millón y tanto de pesos. En esos tiempos. En ese tiempo. Y surgió que nos dijeron que vendían el terreno aquí donde estamos ahora, ¿ya? Y fui a hablar con el dueño del terreno y nos dio el terreno a crédito, ¿ya? Le pagamos 1 millón de pesos y tanto, y de ahí le pagamos paulatinamente, sí, sin una fecha fija, ¿no? Que íbamos pagando como íbamos teniendo recursos. Y en los comienzos, pastores, me imagino que tuvieron que hacer mucha, digamos, obra social, salir a predicar a las calles junto a los hermanos. Al principio de la obra, ¿cuántos hermanos habían en la congregación? 5. 5 hermanos. Sí, 2 matrimonios y un hermano que... ¿Se recuerdan? 6 hermanos. ¿Se recuerdan de los nombres? Sí. Para también honrarlos también. De los que estaban acá, cuando nosotros llegamos, que hoy día ya no están, pero el hermano José Aguayo, la hermana Magali Barriento, el hermano Sergio Martín y la hermana María Aguilar. Hay 4. Sí. Sí. Después llegó el hermano Horacio Barrientos. con su esposa igual. Buenísimo. Ellos fueron, digamos, junto con ustedes los que crearon, digamos, con la compañía de Dios, Sí. ¿verdad? Esta obra en Talcahuano. Sí. Sí, ellos fueron los primeros, pero bueno, Dios ya me había hablado, me había dicho de que ellos no iban a continuar. Fueron el medio en que ellos pudieron ayudarme en el principio. Fueron el canal de Sí, bendición. claro, pero después ellos se fueron y vino gente nueva, Ya. gente que se fue convirtiendo. Excelente. Y tenemos una hermana que fue la primera que se convirtió. Hablando también de la congregación que digamos que se formó en estos tiempos, les pregunto ahora, ¿hay algún testimonio de conversión que haya tocado sus vidas, haya tocado sus corazones, les haya quedado marcada en sus mentes? Si nos pueden contar, usted, pastor, primero. A ver. Sí, llegó una hermana, bueno, ella era muy religiosa, como ella aquí en Chiloé, el esposo igual, y ella fue la primera que se convirtió. Encontró a mi señora por allá abajo, como ella siempre dice, en su testimonio en el paradero de colectivo me convertí. Y ahí encontró a mi señora y ella conversó conmigo. Y la invitó a la iglesia. Pastor, ¿y cómo fue ese momento, digamos, en que usted se encontró a esta hermana? Yo estaba, no sé, vino alguien de visita y yo le dije, hoy día vamos a tener un culto especial, le dije yo, podría acompañarnos, la invito. Y ella dijo ya, y llegó esa noche con sus nietos, como 3 o 4 nietos, y se convirtió esa noche al Señor. Se convirtió y el esposo era un varón que tenía mucha asma, estaba como 14 años en cama, y ella dijo, no le voy a decir nada porque voy a tener problemas, pero la niña que era más pequeña, como, no sé, como la Isidora, ella le dijo, abuelita, abuelito, nosotros ya somos evangélicos, por decir así, y el caballero en ese tiempo, todo lo empezaron, como que un poquito lo rechazaron, pero al final llegó el varón también a las plantas del Señor, y él era una persona de edad avanzada, crónico, así que para nosotros esos fueron para mí, no sé, es la perla de mi corona, y hasta el día de hoy ella tiene alrededor de 84 años y para mí es el tesoro que uno tiene. Hemos conversado con muchos pastores, hemos conversado con varios ministros del Señor que nos comentan, ¿verdad?, que una de las cosas principales al momento de iniciar una obra es tener fe en el Señor. ¿Ustedes podrían contar un poco cómo actuó la fe en estos comienzos? ¿Cómo ustedes pudieron
inundar sus corazones de fe al momento de leer la palabra, ¿cierto? O predicar. ¿Cómo ustedes pudieron trabajar con la fe? Sí, mire, a la verdad que como todos nosotros decimos siempre como pastores, o cuando tú llegas a abrir una obra, llegas y vas con una visión, ¿cierto? Entonces, sabiendo de que Dios va a estar contigo ahí, Dios va a ser tu proveedor en cada momento. Ya, y como les dije, al principio fue difícil todo, pero después Dios, a la verdad, abrió las puertas, ¿sí? Porque si Él nos trajo, era por algo. Entonces, Dios abrió las puertas de trabajo en el principal lugar, porque tuvimos que trabajar primero en lo material y también predicar, ¿ya? Entonces, era un poco difícil el asunto, pero Dios nos fue dando, y pudimos, por ejemplo, poder tener los recursos. Yo trabajaba en lo material, en las embarcaciones, y yo apartaba un trabajo para el Señor, otro para mí. Ah, ya. Claro. Entonces, y eso fue que tuvimos esa confianza. Dios nos empezó a proveer de todo. ¿Ya? Y empezamos aquí con una iglesia bien chiquita, de 7 por 5. ¿Ya? Y aquí empezamos y la gente empezó a venir, hermano. O sea, se empezaron a convertir, gente se restauró, ¿ya? Incluso habían sido de muchos años de la iglesia de la Misión, y se restauraron, y otros que llegaron nuevos, muchos nuevos. Y aquí yo tengo pura gente que no ganaba. Súper. Pastor, usted mencionaba algo súper importante que habla sobre la fe sin obra es muerta. Muchas veces esperamos que el Señor nos traiga todo en bandeja, ¿cierto? Y que podamos, y con eso, ¿verdad?, sobresalir en la vida. Claro. Pero veo que hay un trabajo arduo de parte de ustedes. Claro. Cuando usted comenta, ¿verdad?, que apartaban un trabajo, ¿verdad?, para usted, otro para el Señor. Uno para usted y uno para el Señor. Así nos contaban un poco en sus tiempos de soldador, ¿cierto? Sí. Súper. Pastores, bien, este video va a ser visto por varios hermanos, entre ellos pastores, evangelistas, futuros misioneros también, que van a estar yendo ¿verdad?, a los campos y al campo en general, al campo misionero. Les pregunto a cada uno de ustedes, primero usted, pastor, ¿algún consejo que usted pueda darle a nuestros hermanos, a nuestros pastores? Un consejo quizás de una palabra de motivación también, una palabra del Señor que usted, ¿verdad?, nazca de su corazón. Sí, para nuestros pastores. Yo motivo a todo aquel que, a cada hermano, ahora joven, por lo menos gente joven, que se necesita en el ministerio, ¿ya? Y hay mucho campo que trabajar todavía, ¿ya? Y yo les aconsejo que, bueno, yo escucho en los pasillos de repente cuando vamos a conferencias, convenciones, cualquier actividad nacional. Escucho de repente, oiga, yo tengo un llamado al Señor, pero que esté la valentía en cada uno de ellos, ¿ya? Porque si tiene un llamado de Dios, tiene que entregarse a Él, e ir si lo van a mandar. No cavilar en ese sentido, porque cuando empezamos a cavilar las cosas no van a andar bien. O sea, de repente, hablando claramente, es un fracaso. Entonces, tiene que ser de una persona decidida. Y yo los aconsejo a ser decididos. Si hubieran matrimonios que, a la verdad que nuestra misión en Chile ya necesita obreros. Necesita obreros que sean capaces, yo digo, valientes para ello. ¿Ya? Entonces, cuando uno se dispone en la mano de Dios, Dios no lo va a dejar. ¿Sí? Dios lo hizo con los primeros hombres de Dios que estuvieron, con Abraham mismo y otros, ¿ya? Abraham fue un hombre misionero, conquistó pueblo, tierra, ¿ya? Entonces, yo le animo a pastores, hay pastores jóvenes también, que puedan ir, y ese que tiene el llamado, que se decida, ¿sí? Muy bien. Se decida a servir.
Muchas gracias por sus palabras, pastor. Las vamos a dejar guardadas ahí en el corazón. Pastora, ¿algunas palabras de consejo, de ánimo para nuestros pastores? Amén. Amén, ¿cierto? Para mí es muy importante, ¿cierto?, el sometimiento. Porque sin la persona que no se somete, lamentablemente va a ir a un fracaso. Nosotros tuvimos nuestros pastores que nos enseñaron la palabra, un varón de Dios que él decía, decía él en su corazón, a mí me gustaría que ustedes se vayan a la isla de Chiloé. Lo que yo no pude alcanzar, ustedes lo logren. Y él nos vino a dejar en esos años acá, y yo creo que el sometimiento de la persona y la obediencia es un valor muy importante. Entonces, nosotros dejamos casa, dejamos todo, trabajo, nuestros hijos estaban estudiando, no miramos eso, no miramos nada, llegamos a quedar hasta sin nada. No teníamos camas, no teníamos nada, pero sí teníamos la gana de nuestro corazón de que la obra avance. No íbamos a conferencias, no íbamos a Dorca, a vigilia, cualquier evento o que se hacía en la misión, y nosotros estábamos allí con la mejor cara. No importa que en la casa a veces no había nada, pero nunca, nunca, nunca Dios hace faltar a sus hijos. Así que le aconsejo que el que se tome bien del arado y no mire para atrás. Amén. Amén. Muchas gracias por sus palabras. De verdad que las vamos a guardar bien aseguradas en nuestros corazones. Va a quedar también registrado. Y esperemos que estas palabras, ¿verdad?, sean una bendición para los hermanos que nos están mirando en este momento. Ya para culminar esta sección, nos contaron que nos tenían una sorpresa. Si nos puedes contar un poquito respecto a esa sorpresa, que estoy medio ansioso. Sí, bueno, ya desde aquí nos vamos a ir a la isla de Lemuy. ¿Ya? Ahí tenemos una obra en el sector de Ixuac, en la isla de Lemuy. ¿Ya? Eso es Puqueldón, comuna de Puqueldón. Vamos a ir hoy día en esta tarde a tener un servicio ya compartir con los hermanos que están allá en la isla de Lemuy, y los hermanos de Chonchi también van a estar, así que vamos a ir a estar allá con ellos. Y bueno, y quiero comentarles que, aprovechando esto, que tenemos otra obra en Keile, ¿ya?, en Chonchi, y Ancú también, así que ahí estamos, y cada vez le invitamos a cada uno de nuestros hermanos que quieran venir, y si hay valientes, se necesitan valientes. Bueno, allá vamos a conversar más en detalle respecto a las obras que tenemos también en otras tierras. Así que salimos desde acá entonces y nos vemos en Puqueldón. Chao, chao.